¿Alguna vez has sentido que hay algo en la Biblia que todos parecen pasar por alto? Algo tan poderoso que, si lo descubrieras, podría cambiar tu vida para siempre. Y si te dijera que hay un secreto oculto en la palabra de Dios que muy pocos han descubierto, un misterio que ha sido la clave de transformación para los hombres y mujeres más bendecidos de la historia bíblica. Un conocimiento tan poderoso que podría liberar tu vida de la opresión, la duda y la desesperanza, llevándote a un nivel de fe y autoridad que nunca imaginaste. Hoy, en este estudio, vamos a desenterrar ese secreto. Te llevaré en un viaje a través de las Escrituras, donde revelaremos una verdad escondida, un principio divino que puede abrir puertas cerradas, derribar muros de imposibilidad y hacerte vivir en el propósito más profundo de Dios para tu vida. Pero hay algo que debes saber. Este conocimiento no es para todos. Solo aquellos que tienen oídos para oír y un corazón dispuesto a recibir la revelación serán capaces de comprenderlo. Piénsalo. ¿Por qué algunos creyentes parecen vivir en una unción continua, viendo milagros, respuestas y puertas abiertas, mientras otros se sienten estancados, sin ver el mover de Dios en sus vidas? ¿Es solo suerte? ¿Es acaso predestinación? ¿O hay algo más? En los próximos minutos te revelaré una verdad que ha estado en la Biblia todo este tiempo, pero que pocos han sabido aplicar. Antes de empezar, quiero que dejes en los comentarios la frase «Estoy listo para descubrir el secreto de Dios» como un acto de fe y compromiso. Al hacerlo, estás declarando que tu corazón está abierto a recibir esta verdad. Además, dale me gusta a este video, porque al hacerlo, ayudarás a que YouTube lo muestre a más personas que necesitan recibir esta revelación. Ahora prepárate, porque lo que vas a escuchar hoy puede ser la llave que desbloquee una bendición en tu vida. El secreto de la fe que mueve montañas a lo largo de la historia bíblica, hemos visto a hombres y mujeres lograr lo imposible. Moisés dividió el Mar Rojo, Josué derribó los muros de Jericó con un grito, David venció a un gigante con una simple piedra, y Jesús caminó sobre las aguas. Pero, ¿qué tenían en común todos ellos? Muchos dirían que su poder venía de Dios, y ciertamente es verdad, pero hay algo más profundo. Todos ellos conocían y aplicaban el secreto más poderoso de la Biblia. Ese secreto es la fe, pero no una fe común, no una fe superficial que depende de las circunstancias o las emociones. Es una fe radical, una fe inquebrantable, una fe que se atreve a creer en lo imposible cuando todo parece perdido. Jesús mismo lo dijo en Mateo 17:20. De cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Este pasaje nos revela algo sorprendente. La fe verdadera no es cuestión de tamaño, sino de convicción. No importa si tu fe parece pequeña, lo que importa es que sea genuina y esté firmemente plantada en Dios. La fe que transforma realidades. Imagínate por un momento que estás en medio de una tormenta, como Pedro cuando caminó sobre las aguas. El viento es fuerte, las olas te golpean, y todo a tu alrededor parece decirte que te hundirás. Sin embargo, hay una voz que te dice, ven. Jesús te está llamando a caminar sobre lo imposible. Pedro lo hizo. Él dio un paso fuera de la barca y comenzó a caminar sobre el agua. Pero en cuanto su mirada se apartó de Jesús y comenzó a enfocarse en la tormenta, su fe flaqueó y empezó a hundirse. Este es el problema de muchos creyentes hoy en día. Ponen su fe en Dios, pero siguen mirando las olas. Quizá has estado orando por una respuesta, por un milagro, por un cambio en tu vida. Y al principio, tu fe está firme.
Pero luego comienzas a ver los problemas, las dificultades, la realidad que te dice que es imposible, y dudas. El verdadero secreto no es solo tener fe, sino mantenerla firme sin importar lo que veas a tu alrededor. Jesús le dijo a Pedro: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Lo que Jesús estaba diciendo no era que Pedro no tuviera fe, sino que permitió que la duda la contaminara. Y aquí está la clave. La duda es el veneno de la fe. Cuando Dios te da una promesa, el enemigo intentará sembrar dudas en tu corazón. Te dirá que no eres lo suficientemente bueno, que Dios no te escucha, que la situación no cambiará. Pero recuerda esto: la duda solo tiene poder cuando decides creerle más a ella que a Dios. Ejemplo de fe inquebrantable: la mujer del flujo de sangre. La Biblia nos cuenta la historia de una mujer que padecía una enfermedad por 12 años. 12 años de sufrimiento, de tratamientos médicos inútiles, de vergüenza y rechazo. Sin embargo, esta mujer conocía el secreto. En Marcos 5:28, ella pensó: «Si tocare tan solamente su manto, seré salva». Aquí vemos el principio más profundo de la fe, la convicción absoluta de que tocar a Jesús lo cambiaría todo. Ella no dijo: «Ojalá funcione», o «Vamos a ver qué pasa». No, ella estaba segura, y cuando tocó el manto de Jesús, al instante fue sanada. Ahora bien, observa lo que sucedió después. Jesús se detuvo y preguntó: «¿Quién me ha tocado?». Sus discípulos estaban confundidos. Había una multitud rodeando a Jesús. Muchas personas lo estaban tocando, pero solo una persona lo tocó con fe verdadera. El poder de Dios no se activa solo por contacto físico, sino por una fe genuina y desesperada. Jesús le dijo a la mujer: «Tu fe te ha salvado. Ve en paz y queda sana de tu azote». Aquí vemos el principio más poderoso. La fe verdadera atrae el poder de Dios. No fue el manto de Jesús el que la sanó, sino su fe. Ahora te pregunto: ¿estás tocando a Jesús con fe verdadera o simplemente con curiosidad? Muchos buscan a Dios esperando ver qué pasa, esperando una señal, pero sin una fe real. Dios no responde a la duda, responde a la fe. ¿Cómo desarrollar una fe inquebrantable? Enfócate en la palabra, no en las circunstancias. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. Si pasas más tiempo escuchando noticias negativas que leyendo la Biblia, tu fe se debilitará. Declara lo que Dios ha dicho, no lo que ves. Dios le dijo a Abraham que sería padre de multitudes, aunque su esposa era estéril. La fe no niega la realidad, pero declara una verdad superior: la palabra de Dios. No permitas que la duda envenene tu fe. Cuando la duda venga, responde con la palabra. Cuando Satanás tentó a Jesús, él no discutió, simplemente declaró lo que Dios había dicho: rodéate de personas de fe. Si pasas tiempo con personas negativas que solo hablan de problemas, tu fe se debilitará. Busca rodearte de personas que creen en el poder de Dios. Actúa en fe antes de ver los resultados. Pedro tuvo que salir de la barca antes de caminar sobre el agua. La mujer del flujo de sangre tuvo que abrirse paso entre la multitud antes de tocar el manto de Jesús. La fe requiere acción. El llamado a una fe sobrenatural. Hoy Dios te está llamando a salir de la barca, a caminar sobre lo imposible, a creer en lo que aún no ves. Si has estado orando y esperando un milagro, hoy es el día en que decides creer sin dudar. El secreto más poderoso de la Biblia no es un misterio escondido. Es la fe en acción, una fe que no depende de lo que ves, sino de lo que Dios ha prometido. Y ahora te pregunto, ¿te atreves a creer? Si estás listo para vivir en esta fe sobrenatural, escribe:
En los comentarios, yo creo en el poder de Dios y decláralo con todo tu corazón. La palabra que tiene poder creativo. Desde el principio de los tiempos, Dios ha revelado que el poder más grande del universo reside en su palabra. La Biblia comienza con una declaración impactante. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Génesis 1:1-3. Observa esto. Dios no usó materiales físicos, no construyó el universo con sus manos, ni necesitó herramientas. Él simplemente habló, y lo que no existía comenzó a existir. Aquí hay un misterio profundo. Las palabras tienen poder. Si Dios creó el universo con la palabra, y nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza, nuestras palabras también tienen poder creativo. Jesús y el poder de la palabra a lo largo del ministerio de Jesús. Vemos que Él no dependía de rituales complicados ni fórmulas humanas. Jesús hablaba y las cosas sucedían. Calmó la tormenta con solo decir, calla, enmudece. Marcos 4:39. Sanó al siervo del centurión con una palabra a distancia. Mateo 8:8. Resucitó a Lázaro con un mandato. Lázaro, ven fuera. Juan 11:43. La palabra de Dios no es un simple sonido, es una fuerza activa que cambia la realidad. El error que cometemos con nuestras palabras. La mayoría de los creyentes no han entendido este principio. Hablan derrota sobre sus vidas sin darse cuenta de que sus palabras están determinando su destino. Proverbios 18:21 lo dice con claridad. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Es decir, lo que dices construye o destruye tu futuro. ¿Cuántas veces has dicho cosas como, no creo que lo logre, siempre me va mal, nunca tengo suficiente dinero, mi situación no cambiará? Lo que no sabes es que cada vez que pronuncias esas palabras, estás sembrando una semilla en el mundo espiritual que dará fruto. Por eso Jesús dijo, por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Mateo 12:37. Si hablas derrota, cosecharás derrota. Si hablas fe, cosecharás milagros. El secreto de los héroes de la fe. Mira la historia de Josué y Caleb. Cuando los 12 espías fueron enviados a la tierra prometida, 10 de ellos regresaron con un informe negativo. No podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Números 13:31. Pero Josué y Caleb hablaron diferente. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Números 14:8. El resultado: los 10 espías que hablaron derrota murieron en el desierto. Josué y Caleb entraron en la tierra prometida y conquistaron. El secreto fue lo que confesaron con sus labios. ¿Cómo usar la palabra para transformar tu vida? Habla alineado con la palabra de Dios. En vez de decir no puedo, di todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. En vez de decir estoy enfermo, di por sus llagas fui sanado. Isaías 53:5. En vez de decir nunca saldré de esta crisis, di mi Dios suplirá todo lo que me falta. Filipenses 4:19. Profetiza sobre tu futuro. Ezequiel estaba en un valle lleno de huesos secos. No había esperanza, todo parecía muerto. Pero Dios le dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Ezequiel 37:4. Y cuando Ezequiel obedeció y habló, los huesos tomaron vida. Lo que parecía muerto resucitó porque se declaró la palabra de Dios. 3. Cancela palabras negativas con declaraciones de fe. Cada vez que detectes pensamientos de miedo, derrota o desesperanza, derríbalos con la palabra de Dios. Pablo dice en 2 Corintios 10:5,
derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No permitas que tus palabras sean usadas por el enemigo. Usa tu boca para traer vida. Jesús está esperando tu declaración de fe. Cuando Jesús sanó al ciego Bartimeo, no simplemente lo tocó, le hizo una pregunta clave: ¿qué quieres que haga por ti? Marcos 10:51. Jesús ya sabía que era ciego, pero quería que Bartimeo hablara su milagro. Hoy Jesús te hace la misma pregunta: ¿qué quieres que haga en tu vida? Decláralo con tu boca. Si hoy decides alinear tu lenguaje con la palabra de Dios, tu vida cambiará. Escribe en los comentarios: declaro que la palabra de Dios tiene poder sobre mi vida. El poder de la oración, que abre los cielos. La oración es uno de los secretos más poderosos de la Biblia. Es el puente que conecta lo natural con lo sobrenatural. El instrumento que Dios nos ha dado para desatar milagros, recibir revelación y cambiar realidades. Sin embargo, muchos creyentes oran sin entender el verdadero poder que hay en la oración. Algunos lo hacen como un ritual, otros como un último recurso cuando todo lo demás falla. Pero la Biblia nos revela que la oración no es solo un acto religioso, sino una llave espiritual que abre las puertas del cielo. Jesús mismo nos enseñó en Mateo 7:7: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Esto no es una sugerencia, es una promesa. Cuando oras con fe y convicción, el cielo responde. El secreto de los hombres y mujeres de Dios, sí, miramos la vida de los grandes hombres y mujeres de la Biblia, encontramos un patrón común. Eran personas de oración. Moisés hablaba con Dios cara a cara y su rostro resplandecía con la gloria de Dios. Éxodo 33:11. Elías oró y el fuego descendió del cielo. Primero Reyes 18:38. Daniel oraba 3 veces al día y Dios lo libró del foso de los leones. Daniel 6:10-22. Jesús se apartaba a lugares solitarios para orar y recibir dirección del Padre. Marcos 1:35. Si estos gigantes de la fe necesitaban la oración para ver el poder de Dios en sus vidas, ¿cuánto más nosotros? Las oraciones que Dios responde, la Biblia nos muestra que hay oraciones que mueven el corazón de Dios y otras que no tienen impacto. ¿Cuál es la diferencia? Oraciones llenas de fe. Jesús dijo en Marcos 11:24: por tanto, os digo que todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Dios no responde oraciones dudosas, responde oraciones llenas de fe. Si oras diciendo: Señor, si es que puedes ayudarme, no estás orando con fe, sino con incertidumbre. Debes orar con convicción, como hizo la mujer del flujo de sangre. Si tan solo toco su manto, seré sana. Marcos 5:28. 2. Oraciones basadas en la palabra. Dios no está obligado a responder nuestros deseos carnales, pero sí está comprometido con su palabra. Primera Juan 5:14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si quieres que tu oración sea efectiva, ora usando la palabra de Dios. En vez de decir: Señor, no sé si puedas ayudarme, di: Señor, tu palabra dice en Filipenses 4:19 que suplirás todo lo que me falta. Por eso, creo y declaro que tú proveerás para mi necesidad. Cuando oras de esta manera, no solo hablas con Dios, sino que le recuerdas sus promesas. Oraciones persistentes. Jesús enseñó en Lucas 18:1-8 la parábola de la viuda persistente. Ella rogaba a un juez injusto que le hiciera justicia. Al principio, el juez no quería escucharla, pero debido a su insistencia, le concedió lo que pedía. Jesús concluyó diciendo: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos,
que claman a Él día y noche. A veces, la respuesta de Dios no es inmediata, pero eso no significa que no esté en camino. Debemos orar sin cesar, creyendo que en el momento perfecto Dios traerá la respuesta. ¿Cómo? Orar con poder. 1. Ora con fe y seguridad, no ores con miedo. Ora creyendo que Dios está escuchando y responderá. Usa la palabra de Dios. Encuentra versículos que respalden lo que estás pidiendo y decláralos en tu oración. Sé específico en tu oración. No ores de manera vaga. Jesús preguntó a Bartimeo, ¿qué quieres que haga por ti? Marcos 10:51. Dios quiere que sepas exactamente lo que estás pidiendo. Persevera en la oración. No dejes de orar solo porque la respuesta no ha llegado aún. Dios obra en su tiempo perfecto. Ora en el Espíritu. Romanos 8:26 dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros cuando no sabemos qué pedir. Cuando oras en el Espíritu, estás orando conforme a la voluntad de Dios. La oración que cambió una nación en el libro de 2 Crónicas 7:14, Dios da una promesa poderosa. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¿Te das cuenta del poder de la oración? No solo cambia situaciones individuales, puede cambiar naciones enteras. Si hoy decides ser una persona de oración, verás cómo el poder de Dios se manifiesta en tu vida de maneras que nunca imaginaste. El llamado a una vida de oración hoy, quiero desafiarte. Haz de la oración una prioridad en tu vida. No permitas que la falta de tiempo o la distracción te roben este secreto poderoso. Si estás listo para activar el poder de la oración en tu vida, escribe en los comentarios, declaro que la oración abre los cielos en mi vida. El secreto de la obediencia que desata bendiciones, uno de los principios más poderosos de la Biblia y a la vez uno de los más ignorados, es el poder de la obediencia. Dios no bendice el conocimiento sin acción, ni la fe sin obediencia. De nada sirve conocer las promesas de Dios si no vivimos conforme a ellas. La obediencia no es una opción para los hijos de Dios, es la clave para desatar su favor y su poder en nuestras vidas. Deuteronomio 28:1-2 nos dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová, tu Dios, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Mira bien lo que dice, si oyes y obedeces, las bendiciones te alcanzarán. No tendrás que perseguirlas, ellas vendrán a ti. Pero también hay un principio opuesto. La desobediencia trae maldición. Ejemplos de obediencia y desobediencia en la Biblia. Abraham, obediencia que trajo bendición. Dios le pidió a Abraham que dejara su tierra y su parentela sin decirle exactamente hacia dónde iba. Él obedeció, y Dios lo convirtió en el padre de multitudes. Génesis 12:1-4. Jonás, desobediencia que trajo tormenta a Dios, le ordenó predicar en Nínive, pero Jonás huyó. Su desobediencia desató una tormenta y terminó en el vientre de un pez gigante. Jonás 1:17. Pedro, obediencia que trajo milagros. Cuando Jesús le dijo que lanzara la red, Pedro podría haber dudado. Ya había pescado toda la noche sin éxito, pero obedeció y obtuvo una pesca milagrosa. Lucas 5:5-6. Estos ejemplos muestran algo claro. Dios bendice la obediencia y disciplina la desobediencia. ¿Cómo la obediencia cambia tu vida? 1. La obediencia abre puertas cerradas. Cuando Dios ve que eres obediente en lo poco, te confía lo mucho. Mateo 25:23.
La obediencia protege tu vida. Muchos cristianos sufren porque ignoran los principios de Dios. Si obedeces sus principios financieros, Él te prosperará. Si sigues sus principios de santidad, vivirás en paz. Si obedeces sus principios de perdón, serás libre. La obediencia desata milagros. En Juan 2:5, cuando Jesús iba a convertir el agua en vino, su madre dijo: «Haced todo lo que Él os diga». Cuando obedeces, lo imposible sucede. ¿Cómo saber si estás viviendo en obediencia? Pregúntate: ¿estoy siguiendo lo que Dios me dice en su palabra? ¿Obedezco a Dios incluso cuando no entiendo el porqué? ¿Soy rápido para obedecer o siempre busco excusas? Dios no bendice la obediencia parcial ni la obediencia tardía. Él busca corazones dispuestos. Si hoy decides ser obediente a Dios en todo, escribe en los comentarios: «Señor, quiero vivir en obediencia para recibir tu bendición». La obediencia que abre los cielos y desata bendiciones sobrenaturales. La obediencia es más que un simple acto de seguir reglas. Es la llave que abre los cielos sobre nuestra vida. Dios no bendice a los que simplemente escuchan su palabra, sino a los que la ponen en práctica. Jesús mismo lo dijo con claridad en Lucas 11:28. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Hay personas que llevan años orando por una bendición, pero no han recibido la respuesta porque siguen caminando en desobediencia. Dios no puede confiar grandes cosas a corazones rebeldes, pero cuando decides rendirte completamente a la voluntad de Dios, las puertas del cielo se abren de una manera poderosa. Mira lo que Dios prometió en Deuteronomio 28:1-2. Si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios, y obedeces cuidadosamente todos sus mandamientos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones del mundo. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Y en los siguientes versículos, Dios enumera bendiciones impresionantes: bendiciones en la ciudad y en el campo, bendiciones en el fruto de tu vientre y en tu trabajo, victoria sobre tus enemigos, prosperidad y abundancia, favor y protección divina. Imagínate vivir con esta realidad todos los días. Esto no es un cuento de hadas, es una promesa real de Dios para los que caminan en obediencia. Pero también hay una advertencia en Deuteronomio 28:15. Pero si te niegas a escuchar al Señor tu Dios y no obedeces los mandatos y los decretos que te entrego hoy, caerán sobre ti las siguientes maldiciones y te abrumarán. En otras palabras, la obediencia no solo trae bendición, sino que la desobediencia abre puertas a la aflicción. Ejemplos de obediencia y desobediencia en la Biblia: Noé. Obediencia en medio de la incredulidad. Dios le dijo que construyera un arca en un tiempo donde jamás había llovido. Noé obedeció, aunque todos lo llamaban loco. El resultado: su familia fue la única que sobrevivió al diluvio. Génesis 6:13-22. Saúl. Desobediencia que lo llevó a perder el reino. Dios le dio instrucciones claras, pero Saúl quiso hacer las cosas a su manera y perdió el favor de Dios. En Samuel 15:22-23. Jesús, la obediencia perfecta. Jesús, siendo Dios, se humilló y obedeció hasta la muerte en la cruz. Filipenses 2:8. Por esa obediencia, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre. ¿Ves el patrón? La obediencia te eleva, la desobediencia te hunde. ¿Cómo vivir en una obediencia sobrenatural? Algunas personas dicen: quiero obedecer a Dios, pero me cuesta. Si eso te pasa, aquí hay claves para vivir una vida de obediencia total. Pon a Dios en primer lugar. Jesús dijo en Mateo 6:33, «Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas».
Si haces de Dios tu prioridad, Él se encargará de todo lo demás. Lee la palabra de Dios cada día. No puedes obedecer lo que no conoces. Haz de la Biblia tu guía diaria. Sé rápido para obedecer. No esperes a entenderlo todo para obedecer. Dios bendice a los que confían y actúan. Rodéate de personas que te inspiren a la obediencia. Si te rodeas de gente rebelde, su espíritu se pegará a ti. Rodéate de personas que aman a Dios. 5. Haz de la oración un hábito. Cuando oras, Dios te da la fuerza para obedecer. Corta con lo que te aleja de Dios. Si hay relaciones, hábitos o lugares que te hacen desobedecer a Dios, aléjate de ellos. Cree que Dios tiene lo mejor para ti. A veces desobedecemos porque creemos que sabemos más que Dios, pero sus planes siempre son mejores. Jeremías 29:11. Dios está buscando creyentes de obediencia radical. ¿Serás tú uno de ellos? Si decides hoy vivir en obediencia total a Dios, escribe en los comentarios: Señor, decido obedecerte con todo mi corazón. La obediencia, el camino a una vida de victoria y favor divino. A lo largo de la historia bíblica, vemos que Dios ha honrado a aquellos que caminan en obediencia. No son los más fuertes, los más inteligentes, ni los más talentosos los que reciben su favor, sino aquellos que han decidido rendirse completamente a su voluntad. El problema es que muchas veces queremos la bendición, pero sin la obediencia. Queremos las promesas de Dios, pero sin el sacrificio de someternos a su dirección. Jesús dijo en Juan 14:15, Si me amáis, guardad mis mandamientos. Aquí está la clave. Obedecer a Dios es la máxima expresión de amor. No se trata solo de decir, Señor, te amo, sino de demostrarlo con nuestras acciones. El enemigo quiere hacerte creer que obedecer a Dios es una carga, que es difícil, que te privará de tu felicidad. Pero eso es una mentira. La obediencia no es una carga, es la llave para una vida llena de gozo, paz y abundancia en la presencia de Dios. Jesús lo dijo claramente en Mateo 11:28-30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dios prueba nuestra obediencia. Antes de entregar grandes bendiciones, mira el caso de Abraham. Dios le prometió que sería padre de multitudes, pero antes de entregarle la promesa, probó su obediencia. Génesis 22:2. Toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¡Qué prueba tan difícil! Dios le estaba pidiendo lo que más amaba. Sin embargo, Abraham no dudó, no cuestionó, no puso excusas, simplemente obedeció. Y justo cuando estaba a punto de sacrificar a su hijo, Dios intervino. Génesis 22:12. No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. ¿Qué pasó después? Dios bendijo a Abraham de una manera impresionante. Génesis 22:17. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Este es el patrón de Dios. Él prueba nuestra obediencia antes de entregarnos grandes bendiciones. Si Abraham hubiera desobedecido, habría perdido su destino. ¡Cuántas bendiciones! ¿Has perdido por no obedecer a Dios en algo? Dios no puede confiar lo grande a quienes no son fieles en lo pequeño. Si quieres recibir más, primero debes demostrar que eres obediente con lo que ya tienes. Lucas 16:10. El que es fiel en lo muy poco,
también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Ejemplos de bendiciones desatadas por la obediencia. Los discípulos que dejaron todo por Jesús. Pedro, Juan, Santiago y los demás discípulos dejaron sus redes, sus trabajos y sus familias para seguir a Jesús. Mateo 19:29, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más, y heredará la vida eterna. La viuda de Sarepta. Cuando el profeta Elías llegó a su casa en un tiempo de hambruna, ella solo tenía un poco de harina y aceite para hacer su última comida. Pero Elías le pidió que primero hiciera pan para él. Eso era un acto de fe y obediencia. Primera Reyes 17:14. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Ella obedeció, y su provisión nunca faltó. Naamán, obediencia que trajo sanidad. Naamán era un comandante del ejército sirio, pero tenía lepra. Fue al profeta Eliseo buscando una cura, y Eliseo le dio una instrucción extraña. Debía sumergirse 7 veces en el río Jordán. Segunda Reyes 5:10. Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás limpio. Naamán dudó, se molestó porque esperaba algo más grandioso, pero cuando obedeció, su piel fue restaurada por completo. La obediencia siempre trae recompensa. ¿Cómo vivir en una obediencia completa? Obedece aunque no entiendas. Dios no necesita explicarte todo, solo quiere que confíes y actúes. Obedece inmediatamente, no dejes para después lo que Dios te ha dicho que hagas hoy. Obedece aunque te cueste. A veces Dios te pedirá que sacrifiques algo, pero todo sacrificio trae recompensa. Obedece en lo pequeño, Dios. Mira si eres fiel en los detalles antes de confiarte cosas grandes. Rodéate de personas obedientes a Dios. La desobediencia es contagiosa. Busca rodearte de quienes aman y temen al Señor. Recuerda que la obediencia es un acto de amor. No obedezcas por miedo al castigo, sino porque amas a Dios. Primera Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Dios está buscando creyentes obedientes. La pregunta es, ¿serás tú uno de ellos? Hoy Dios te está llamando a una obediencia radical. Tal vez hay algo que Él ya te pidió que hicieras, pero aún no lo has hecho. Tal vez te ha pedido perdonar a alguien, dejar una relación que no te conviene, servir en su obra, dar un paso de fe en algo grande. Este es tu momento de obedecer. Si decides vivir en obediencia total, escribe en los comentarios: Señor, decido obedecerte sin reservas. Estoy listo para recibir tu bendición. La humildad, la llave para acceder al favor de Dios. El mundo nos enseña que para triunfar debemos ser fuertes, independientes y autosuficientes. Pero el reino de Dios funciona de una manera completamente diferente. No es el más fuerte el que es exaltado, sino el más humilde. Santiago 4:6. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquí hay un secreto profundo. Dios no solo ignora a los orgullosos, sino que los resiste activamente. Pero a los humildes, Él les da gracia, favor y acceso a bendiciones que otros no pueden recibir. Muchas personas se preguntan por qué su vida espiritual está estancada, por qué no ven milagros o por qué parece que Dios no los escucha. La respuesta muchas veces está en su falta de humildad. La humildad no es debilidad. Es reconocer que sin Dios no somos nada. La humildad en la vida de Jesús es el mayor ejemplo de humildad. Siendo Dios, no se aferró a su condición divina, sino que se hizo siervo.
Filipenses 2, 6, 8. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa, a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por causa de esta humildad, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, sobre todo nombre. Aquí hay un principio poderoso. El camino hacia la exaltación en Dios siempre pasa primero por la humildad. El orgullo, el obstáculo que aleja la bendición, el enemigo número uno de la humildad es el orgullo. El orgullo es lo que hizo que Satanás fuera expulsado del cielo. Isaías 14, 12, 15 describe cómo Lucifer cayó porque quiso exaltarse por encima de Dios. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Satanás perdió su lugar porque quiso ocupar el lugar de Dios. Y aquí hay algo importante: cada vez que actuamos con orgullo, estamos actuando como Satanás. Por eso, Dios no puede bendecir a los orgullosos. Él solo bendice a los que reconocen que dependen completamente de Él. Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Ejemplos bíblicos de humildad y orgullo. Moisés, el hombre más humilde de la tierra. Dios usó a Moisés de manera extraordinaria porque era humilde. Números 12:3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Nabucodonosor, un rey humillado por su orgullo. Era el hombre más poderoso de su tiempo, pero su orgullo lo llevó a la locura. Daniel 4:30-33. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder? En ese momento, Dios lo humilló y lo hizo vivir como una bestia hasta que reconoció que todo venía de Dios. El fariseo y el publicano Jesús contó la historia de un fariseo que oraba con arrogancia y un publicano que oraba con humildad. Lucas 18:14. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dios no escucha oraciones llenas de orgullo, pero se acerca al corazón humilde. ¿Cómo desarrollar un corazón humilde? Reconoce que sin Dios no eres nada. Juan 15:5. Separados de mí, nada podéis hacer. No hay éxito real sin la gracia de Dios. Da siempre la gloria a Dios. No te atribuyas los logros. Todo lo bueno en tu vida es por su gracia. Sirve a los demás sin esperar reconocimiento. Mateo 23:11. El mayor de vosotros sea vuestro siervo. El verdadero liderazgo es servicio. No busques reconocimiento humano. Mateo 6:1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Haz el bien en secreto, y Dios te recompensará en público. Acepta la corrección con humildad. Proverbios 12:1. El que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. El humilde aprende de sus errores, el orgulloso se ofende. Ora pidiendo un corazón humilde. Salmo 51:17. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Pídele a Dios que te libre del orgullo y te dé un corazón sencillo. Dios está buscando corazones humildes. Si quieres ver el favor de Dios en tu vida, aprende a humillarte delante de Él. 1 Pedro 5:6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Hoy es el día de renunciar al orgullo y abrazar la humildad. Si decides caminar en humildad para recibir el favor de Dios, escribe en los comentarios: Señor, me humillo delante de ti. Todo lo que soy te lo debo a ti.
El poder del perdón, la llave para la libertad espiritual. El perdón es una de las enseñanzas más poderosas de la Biblia, pero también una de las más difíciles de aplicar. Perdonar no es fácil, pero es necesario. Muchos creyentes viven atados, sin experimentar la plenitud de la presencia de Dios, porque en su corazón guardan resentimiento, heridas y amargura. Mateo 6, 14, 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Aquí hay una verdad fuerte. Si no perdonamos, Dios no nos perdona. Es un principio espiritual. No puedes recibir lo que no estás dispuesto y dar. Si has estado orando, buscando respuestas, pero sientes que hay un obstáculo entre tú y Dios, pregúntate si hay alguien en tu vida a quien aún no has perdonado. El perdón no es un sentimiento, es una decisión. Es decidir soltar el dolor, la ira y la venganza, y dejar todo en las manos de Dios. El perdón en la vida de Jesús. Jesús vivió la peor traición, el peor dolor, la peor injusticia. Fue golpeado, escupido, insultado, crucificado injustamente. Sin embargo, en medio del peor sufrimiento, sus palabras fueron Lucas 23:34. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Si Jesús pudo perdonar a quienes lo mataban, ¿cómo podemos nosotros negar el perdón a los demás? Cuando perdonamos, nos parecemos más a Cristo. Cuando no perdonamos, nos parecemos más al diablo. Efesios 4, 26, 27. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Aquí vemos algo importante. El rencor abre puertas al enemigo. Cada vez que guardas resentimiento, le das al diablo acceso a tu vida. Por eso, él hará todo lo posible para que no perdones. Te recordará lo que te hicieron. Hará que revivas el dolor una y otra vez. Te dirá que no merecen tu perdón, pero la verdad es que perdonar no se trata de lo que los otros merecen, sino de lo que Dios te ha dado a ti. Colosenses 3, 13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Por qué es tan difícil perdonar? Porque creemos que al perdonar estamos justificando lo que nos hicieron. La verdad, perdonar no significa decir que lo que hicieron estuvo bien. Significa soltar el deseo de venganza. Porque pensamos que si perdonamos, la otra persona se saldrá con la suya. La verdad, perdonar no significa que la otra persona no enfrentará consecuencias. Dios es justo y se encargará de cada situación. Romanos 12, 19. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Que es porque creemos que debemos esperar a sentirnos listos para perdonar. La verdad, no esperes a sentirlo. El perdón es una decisión, no un sentimiento. Porque el orgullo nos impide dar el primer paso. La verdad, la falta de perdón solo te lastima a ti, no a la otra persona. Proverbios 19, 11. La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Ejemplos de perdón en la Biblia. José, del rechazo al trono. Sus hermanos lo vendieron como esclavo, lo traicionaron, lo dieron por muerto. Años después, él tuvo el poder de vengarse, pero eligió perdonar. Génesis 50, 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. El resultado, Dios lo exaltó y lo convirtió en el gobernador de Egipto. Esteban, el mártir que murió perdonando mientras lo apedreaban, en vez de maldecir, oró por sus asesinos. Hechos 7, 60. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Pedro y la segunda oportunidad de Jesús. Pedro negó a Jesús 3 veces, pero Jesús no lo rechazó, sino que lo restauró.
Juan 21, 15, 17. Apacienta mis ovejas. El perdón de Jesús transformó la vida de Pedro y lo convirtió en el líder de la iglesia. ¿Cómo perdonar de corazón? Decide hacerlo hoy. Mateo 18, 21, 22. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano? Hasta 70 veces 7. No pongas condiciones para perdonar. Ora por la persona que te lastimó. Mateo 5, 44. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Cuando oras por alguien, tu corazón cambia. Deja la venganza en manos de Dios. Romanos 12, 19. No os venguéis, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Dios hará justicia en su tiempo y a su manera. Perdónate a ti mismo. A veces, la persona más difícil de perdonar somos nosotros mismos. Isaías 43, 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Si Dios ya te perdonó, ¿por qué sigues cargando con tu pasado? Haz del perdón un estilo de vida. Efesios 4, 31, 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. El perdón. Te libera el perdón, no es para la otra persona, es para ti. Si hoy decides soltar el rencor y caminar en perdón, Dios traerá sanidad a tu vida. Salmo 147, 3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Hoy es el día de soltar la carga del rencor. Si decides perdonar y ser libre, escribe en los comentarios: Señor, decido perdonar como tú me has perdonado. La fe que activa los milagros. Creer. Antes de ver la fe, es el pilar de la vida cristiana. Sin fe no podemos agradar a Dios. No importa cuánto ores, cuánto ayunes, cuántas veces vayas a la iglesia, si no tienes fe, nada de eso tiene poder. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios no responde al miedo, a la desesperación ni a la duda. Dios responde a la fe. Cuando creemos, lo imposible se vuelve posible. Cuando confiamos en Dios más que en nuestras circunstancias, los milagros ocurren. La fe en la vida de Jesús no hacía milagros porque sí. Él siempre buscaba la fe en las personas. Mateo 9:29. Conforme a vuestra fe os sea hecho. Es decir, tus milagros dependen de tu fe. Veamos algunos ejemplos en la vida de Jesús. La mujer del flujo de sangre, Marcos 5:25-34. Había gastado todo su dinero en médicos, pero nada funcionaba. Sin embargo, ella tenía fe de que solo tocando el manto de Jesús sería sana. Cuando lo tocó, Jesús sintió que poder salió de él. Pero no fue Jesús quien tomó la iniciativa, fue su fe la que activó el milagro. El ciego Bartimeo, Marcos 10:46-52. Cuando escuchó que Jesús pasaba, gritó: «Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí». Muchos le dijeron que se callara, pero él gritó más fuerte. Jesús se detuvo y le dijo: «Tu fe te ha salvado». El centurión romano, Mateo 8:5-13. Este hombre entendió algo que pocos entendían. «Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero solo di la palabra y mi siervo sanará». Jesús se asombró de su fe y dijo: «Ni aún en Israel he hallado tanta fe». El centurión recibió su milagro porque creyó sin necesidad de verlo. Lo que bloquea tu fe. 1. La duda. Santiago 1:6-7. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. No piense, pues, que recibirá cosa alguna del Señor. Si dudas, tu oración pierde poder. El miedo. Mateo 14:30. Pedro caminó sobre el agua, pero cuando vio el viento y las olas, tuvo miedo y comenzó a hundirse. El miedo apaga la fe.
La incredulidad, Marcos 6, 5, 6. En su propia tierra, Jesús no pudo hacer muchos milagros porque la gente no creyó en él. La incredulidad bloquea el poder de Dios en tu vida. ¿Cómo desarrollar una fe inquebrantable? Escucha la palabra de Dios, Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si pasas más tiempo escuchando noticias negativas que la palabra de Dios, tu fe será débil. 2. Declara la palabra en tu vida. 2 Corintios 4:13. Creí, por lo cual hablé. No hables derrota, habla victoria. Rodéate de personas de fe. Proverbios 13:20. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Si te rodeas de personas negativas, tu fe se debilitará. Actúa en fe antes de ver el resultado. Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. No basta con creer. Debes actuar como si ya hubieras recibido lo que pediste. Dios responde a la fe valiente en la Biblia. Los que recibieron milagros fueron aquellos que se atrevieron a creer. Si hoy decides caminar en una fe inquebrantable, escribe. En los comentarios, creo en el poder de Dios y mi fe traerá milagros a mi vida. La autoridad espiritual, el poder de hablar y gobernar en el reino de Dios. La mayoría de los creyentes viven como si fueran débiles, sin darse cuenta de que Dios les ha dado autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Muchos oran pidiendo a Dios que haga algo, cuando en realidad Él ya les ha dado el poder para hablar y hacer que las cosas sucedan. Lucas 10:19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Si eres hijo de Dios, tienes autoridad sobre las obras de las tinieblas. Pero si no conoces tu autoridad, el enemigo te hará creer que eres débil. Jesús caminó en autoridad y nos la dio a nosotros. Jesús no pedía permiso a los demonios para echarlos fuera. Él hablaba con autoridad y ellos huían. Marcos 1:27. ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Jesús no rogaba, Él declaraba. Y antes de ascender al cielo, nos entregó esa misma autoridad. Mateo 28, 18, 19. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Id y haced discípulos a todas las naciones. La autoridad que estaba sobre Jesús ahora está sobre nosotros. Lo que nos roba la autoridad. El miedo, 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El miedo paraliza la autoridad. La ignorancia, Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Si no sabes la autoridad que tienes, nunca la usarás. La falta de fe. Mateo 17:20. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará. Sin fe no puedes ejercer autoridad. ¿Cómo caminar en autoridad espiritual? Habla con poder. Job 22:28. Determinarás asimismo una cosa, y te será firme. Tus palabras tienen poder. Usa tu boca para declarar victoria. Ora con dominio, no ores como mendigo. Ora como un hijo con derechos. Hebreos 4:16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. Resiste al diablo, y él huirá. Santiago 4:7. Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo, y huirá de vosotros. No te sometas a la opresión del enemigo. Romanos 16:20. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Dios está buscando hijos que usen su autoridad. Si decides caminar en autoridad, declara en los comentarios: tengo autoridad en Cristo y nada me podrá derrotar.
La guerra espiritual. ¿Cómo vencer las fuerzas del mal con el poder de Dios? Muchas personas viven bajo opresión, sin darse cuenta de que están en medio de una batalla espiritual. No es casualidad que enfrenten pruebas, ataques, dudas y desánimo. El enemigo quiere destruirlos, pero Dios ya nos ha dado las armas para vencer. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto significa que tu verdadera batalla no es contra personas, sino contra fuerzas espirituales que quieren apartarte de Dios y destruir tu propósito. El enemigo no quiere que sepas. Satanás es un mentiroso. Él opera en la ignorancia y el miedo. Juan 8:44. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Si el diablo logra que dudes de tu identidad, de tu llamado, de tu fe, entonces ya ha ganado la batalla. Pero hoy aprenderás a levantarte en guerra espiritual y recuperar lo que el enemigo te ha robado. Las armas espirituales que Dios nos ha dado. Efesios 6:13-17 nos habla de la armadura de Dios. El cinturón de la verdad. La verdad de Dios es lo que nos mantiene firmes. Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. 2. La coraza de justicia. Satanás es el acusador, pero Cristo nos ha hecho justos. Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. El calzado del Evangelio de la paz. Caminar en la voluntad de Dios nos da paz y autoridad. Isaías 52:7. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. El escudo de la fe. Con fe podemos apagar todos los dardos del maligno. 1 Juan 5:4. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. El casco de la salvación protege nuestra mente de los ataques del enemigo. Filipenses 4:8. Todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, en esto pensad. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra es un arma de ataque contra Satanás. Mateo 4:4. Jesús derrotó al diablo en el desierto diciendo: escrito está. La oración y la intercesión. La oración es lo que activa todas las armas espirituales. 1 Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. ¿Cómo vencer en la guerra espiritual? Identifica las áreas de ataque. 2 Corintios 2:11. No ignoramos sus maquinaciones. El diablo atacará tu mente, tus emociones, tu familia y tu fe. Usa la palabra de Dios como arma. Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Responde a los ataques con versículos bíblicos. Ora con autoridad. Lucas 10:19. Os doy potestad sobre toda fuerza del enemigo. No ores con miedo. Declara la victoria de Cristo. Camina en santidad y obediencia. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Si vives en pecado, das acceso al enemigo. Cierra las puertas abiertas al diablo. Efesios 4:27. Ni deis lugar al diablo. Renuncia a toda atadura, maldición generacional y prácticas ocultas. Ayuna para romper cadenas espirituales. Mateo 17:21. Este género no sale sino con oración y ayuno. El ayuno es una de las armas más poderosas contra la opresión demoníaca. Dios está buscando guerreros espirituales. Hoy es el día de levantarte en guerra y recuperar lo que el enemigo te ha robado. Si decides tomar tu autoridad y pelear la buena batalla de la fe, escribe en los comentarios: soy un guerrero de Dios y tomo mi autoridad espiritual. La unción del Espíritu Santo.
El poder que transforma vidas, la unción del Espíritu Santo, no es solo un concepto teológico, es la manifestación del poder de Dios en la vida del creyente. Es la diferencia entre una vida cristiana vacía y una vida llena de autoridad, fuego y milagros. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Aquí vemos una verdad poderosa. Sin la unción del Espíritu Santo no hay poder en la vida del creyente. No basta con conocer la Biblia, no basta con ir a la iglesia. Necesitamos la presencia viva del Espíritu Santo obrando en nosotros. ¿Qué es la unción? La unción es la investidura del poder de Dios sobre una persona para cumplir su propósito divino. Cuando Dios unge a alguien, lo capacita sobrenaturalmente. Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel. La unción no es solo para pastores y profetas, sino para todo aquel que ha sido llamado por Dios. La unción en la vida de Jesús. Jesús no comenzó su ministerio hasta que fue lleno del Espíritu Santo. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Esto nos muestra que si Jesús necesitó la unción, ¿cuánto más la necesitamos nosotros? Los efectos de la unción en tu vida. Te da poder para vencer el pecado. Gálatas 5:16. Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. 2. Te equipa para la guerra espiritual. Zacarías 4:6. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Te da autoridad sobre demonios y enfermedades. Marcos 16, 17, 18. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Te llena de fuego y pasión por Dios. Hechos 2, 3, 4. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Te guía en cada decisión, Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. ¿Cómo recibir la unción del Espíritu Santo? Busca a Dios con todo tu corazón, Jeremías 29:13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Santifica tu vida, 2 Timoteo 2:21. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor. 3. Pide la unción con fe, Lucas 11:13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Si hoy decides recibir y caminar en la unción del Espíritu Santo, declara en los comentarios: Señor, quiero tu unción en mi vida. Lléname de tu Espíritu Santo. El poder del ayuno. La clave para una vida de victoria espiritual, el ayuno, es una de las armas más poderosas en la vida del creyente. Es el secreto de los hombres y mujeres de Dios que caminaron en autoridad y experimentaron milagros. Sin embargo, es también una de las disciplinas más ignoradas en la iglesia actual. Mateo 6, 16, 18. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Mas tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Jesús no dijo si ayunas, sino cuando ayunes. Esto significa que el ayuno no es opcional para aquellos que desean caminar en poder espiritual. ¿Por qué el ayuno es tan poderoso?
El ayuno alinea nuestro espíritu con Dios. Cuando ayunamos, nuestra carne se debilita y nuestro espíritu se fortalece. Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Rompe cadenas y fortalezas espirituales. Hay situaciones en la vida que no cambiarán solo con oración, sino con ayuno. Mateo 17:21. Este género no sale sino con oración y ayuno. Nos da dirección y claridad espiritual. Cuando queremos tomar decisiones importantes, el ayuno nos ayuda a escuchar la voz de Dios. Hechos 13:2. Ministrando estos al Señor y ayunando dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. 4. Trae avivamiento personal y restauración. Joel 2:12. Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Activa el favor y la protección de Dios. Esther 4:16. Esther y el pueblo ayunaron por 3 días, y Dios les dio victoria sobre sus enemigos. Ejemplos de ayuno en la Biblia. Moisés ayunó 40 días antes de recibir los mandamientos. Éxodo 34:28. Daniel ayunó 21 días y recibió revelaciones proféticas. Daniel 10:2-3. Jesús ayunó 40 días antes de iniciar su ministerio. Mateo 4:2. ¿Cómo ayunar de manera efectiva? 1. Establece un propósito claro. No ayunes por costumbre, ayuna con una meta específica. Acompaña el ayuno con oración y lectura de la Biblia. El ayuno sin oración es solo una dieta. Renuncia a distracciones. Enfócate en Dios, no en el hambre. 4. Ten disciplina espiritual. No permitas que el cansancio te aleje de la comunión con Dios. Ora con fe, esperando resultados. Dios recompensa el ayuno sincero. Dios está buscando creyentes que se levanten en ayuno y oración. Si hoy decides entrar en una nueva dimensión espiritual a través del ayuno, declara en los comentarios: Señor, hoy elijo ayunar para buscar más de ti y caminar en tu poder. La generosidad, el secreto para vivir en la abundancia de Dios. La generosidad es un principio clave en el reino de Dios. Muchos creen que la bendición viene solo por orar, pero la Biblia nos enseña que dar con un corazón sincero es lo que abre las ventanas de los cielos. Lucas 6:38. Dad, y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Este versículo nos muestra que cuando damos, Dios nos devuelve en mayor abundancia. No porque Él necesite nuestro dinero o nuestras posesiones, sino porque Él prueba nuestros corazones. La generosidad en la Biblia. Abraham. Dios lo prosperó porque no era egoísta. Dios le prometió que lo haría una gran nación. Pero en vez de aferrarse a su riqueza, siempre estuvo dispuesto a dar. Génesis 14:20. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. La viuda de Sarepta dio lo último que tenía y Dios multiplicó su provisión. El profeta Elías le pidió que le diera pan, aunque ella solo tenía un poco de harina y aceite. Ella obedeció y su provisión nunca escaseó. Primera Reyes 17:14. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Jesús y el niño con los 5 panes y 2 peces, un niño dio todo lo que tenía, y Jesús multiplicó su ofrenda para alimentar a miles. Juan 6:9-13. Recogieron 12 cestas llenas de los pedazos que sobraron. Aquí vemos el principio divino. Cuando das con fe, Dios multiplica lo que tienes. ¿Por qué Dios nos llama a ser generosos? Porque Dios es generoso y quiere que reflejemos su corazón. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. 2. Porque el dar nos libera de la avaricia y el egoísmo. Mira Timoteo 6:10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero.
porque es la clave para recibir provisión sobrenatural. Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí, y veréis si no os abro las ventanas de los cielos. 4. Porque cuando sembramos en el reino, cosechamos bendiciones. 2 Corintios 9:6. El que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente, también segará. ¿Cómo practicar la generosidad? Con un corazón correcto uno. Da con alegría y no por obligación. 1 Corintios 9:7. Dios ama al dador alegre. No solo des dinero, sino también tu tiempo y amor. Hechos 20:35. Más bienaventurado es dar que recibir. Da en secreto, no para ser visto por los hombres. Mateo 6:3-4. Tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. 4. Confía en que Dios proveerá siempre para ti. Filipenses 4:19. Mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Dios está buscando creyentes generosos. Si hoy decides vivir en la generosidad del reino, declara en los comentarios: Señor, elijo ser generoso porque confío en tu provisión. El secreto más poderoso que transformará tu vida has llegado hasta aquí. Y eso no es casualidad. Pocos llegan hasta el final, pero tú lo lograste porque tu espíritu está hambriento de Dios. Esto demuestra que hay algo grande en tu vida, que Dios está hablándote, que el Espíritu Santo te está guiando hacia un nuevo nivel de fe y transformación. Hoy descubrimos que hay secretos poderosos en la Biblia que pueden cambiar tu destino. La fe que mueve montañas, el poder de la oración que abre los cielos, la obediencia que desata bendiciones, la humildad que atrae el favor de Dios, el perdón que libera el alma, la guerra espiritual que rompe cadenas, la unción del Espíritu Santo que te equipa para lo sobrenatural, el ayuno que abre puertas de victoria, la generosidad que multiplica la bendición. Pero ahora viene la pregunta más importante. ¿Qué vas a hacer con esta revelación? No basta con haber escuchado. Debes actuar. La Biblia dice en Santiago 1:22, sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si solo escuchas, pero no aplicas, nada cambiará. Pero si decides poner en práctica lo que aprendiste hoy, tu vida jamás será la misma. Un desafío espiritual. Para ti hoy quiero desafiarte a que tomes una decisión radical. Comprométete a buscar más de Dios. Ora con fe, ayuna con propósito, obedece sin reservas. Perdona, bendice, da y camina en la autoridad que Dios te ha dado. No permitas que esta enseñanza quede en el olvido. Hoy es el día para dar el primer paso. Antes de irte, quiero que hagas 3 cosas muy importantes. 1. Comenta esta frase en los comentarios: decido aplicar estos principios y vivir en el poder de Dios. Esto será tu declaración de fe, una señal de que recibiste este mensaje y te comprometes a vivirlo. 2. Comparte este mensaje con alguien que lo necesite. No te quedes con esta revelación solo para ti. Tú puedes ser el instrumento que Dios use para transformar la vida de alguien más. 3. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir recibiendo estudios como este. No dejes que tu fe se enfríe. Antes de salir, quédate unos minutos en silencio, escuchando la música de fondo, y dedica este tiempo para hablar con Dios. Agradece, adora y pídele que esta enseñanza no solo toque tu mente, sino que transforme tu corazón. Que Dios te bendiga poderosamente. Nos vemos en el próximo estudio.